asociación, ¿verdad? Porque hemos estado promoviendo estos webinars de regulación, de qué está pasando en El Salvador, qué ha pasado en Brasil, qué está pasando en Europa y particularmente en España con tu experiencia, precisamente porque queremos entender un poco esa experiencia, ¿verdad? Y algo muy rico de esta conversación con vos particularmente es que en Europa, como bien decís, o sea, tenemos MiCA, pero ya van por MiCA 2.0 y probablemente MiCA 3.0. Hay 6 directivas asociadas a este tema, ¿verdad? Hay directivas de pagos también, el tema de securities. Y no estamos hablando, o bueno, ahora que estás hablando también, que es fascinante el tema de la ley bursátil de España, de Italia, los cambios que ya están sucediendo también en Alemania, en Francia, en Reino Unido. Todo eso es para, para efectos nuestros y para efectos del webinar, y creo que también para los demás participantes que están aquí conectados, que le mando un saludo a todos los que no son de Costa Rica, que nos acompañan. Muchísimas gracias por haberse conectado. Eh, ¿Qué fueron, tal vez, digamos, en tu experiencia o de lo que has estudiado de estos antecedentes, qué fueron esos pasos clave que se empezaron a dar para que los legisladores empezaran a tener estas discusiones, para que se empezara a reconocer precisamente el valor de esta innovación y precisamente todo lo que vos estás comentando? Porque tal vez en Latam podemos a veces pecar de proteccionistas y decir, es que pobrecito la bolsa de valores o es que pobrecito Interclear, ¿verdad? El custodio se va a quedar sin comer y entonces mejor no lo hagamos, no dejemos que participen, o nuestra infraestructura no está lista, etcétera, 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 ¿verdad? Y pues, es un poquito como decir, por ahí el cartero que perdió, ¿verdad? Que desapareció por el email. Eventualmente va a pasar, o sea, yo creo que es innegable el poder de la tecnología, pero si nos, tal vez entre todo lo que traes, si nos pudieras contar un poquito como ese antecedente histórico, nos interesa mucho para saber qué fueron esos catalizadores de esas conversaciones y cómo podríamos eventualmente de los demás países de América Latina, que hasta cierto punto ya estamos teniendo en nuestras conversaciones, ¿verdad? Hacerle frente precisamente a ese tipo de cosas o a ese tipo de sentimientos que no dejan de ser real, porque evidentemente va a ser un problema, ¿verdad? El día que los custodios, los puestos de bolsa, los que se dedican a hacer clearing, ante esta tecnología ya no son necesarios, algo más va a tener que hacer, sí, pero ¿qué es ese algo más y cómo evolucionamos, ¿verdad? Y cómo lo hacemos de forma tal que no sea excluyente, sino más bien incluyente, que creo que ya es una pregunta más filosófica, pero te doy la Voy, palabra. voy para atrás y a Sí, ver perdón. a ver hasta dónde llegamos. A ver, nosotros hay algunos eventos que hay que destacar, ¿no? Esos son los Y que son muy importantes a ver, para esto nosotros es en muy la conversación. importante. Yo creo que cuando tú regulas, cuando tú creas un sistema normativo, sin ninguna duda, y esto, por ejemplo, ya me consta que voy a Panamá dentro de 2 semanas, creo que lo había comentado, voy a la Federación, al Congreso de la Federación Latinoamericana de Bancos, que es muy importante, ¿no? Que los bancos se interesen. Los bancos al Claro, final son los que te prestan el acceso masivo a este tipo de tecnología. Y nosotros aquí nos hemos dado cuenta que si los bancos es poco viable esa masificación. Necesita que los bancos se sumen. Y los bancos se han sumado cuando ha llegado la regulación. Y la regulación necesita unas fases previas. La primera fase en una regulación es siempre el control antiblanqueo. Y aquí empieza todo. Y aquí es donde el GAFI está presionando. Argentina empieza a regular porque el GAFI le dice o regulas o vas a tener problemas en el sistema bancario. Y Argentina dice, regulo, pero voy a ir más allá. Y entonces en los últimos años ha regulado extraordinariamente. En Europa empezamos con la regulación antiblanqueo. Cogemos al principio las reglas del GAFI y las empezamos a extender. Las reglas del GAFI es controlar los prestadores de servicios. Aquí los activos digitales no pueden estar circulando sin unos prestadores de servicios que nos informen y nos controlen, hagan un control. Porque cuanto más transacciones tengas en prestadores de servicios, más posibilidades tienes de hacer trazabilidad, ¿vale? Y esto es muy importante. Entonces, si no tienes prestadores de servicios regulados, no tienes ningún control sobre ello. En segundo lugar, hay que evitar las prohibiciones absolutas. Porque esto lo que hace es trasladar, te lo he dicho antes, a todo el mundo a las transacciones peer-to-peer. Y las transacciones peer-to-peer has perdido todo el control. Las transacciones tienen que pasar por prestadores de servicios. Por tanto, los supervisores y los legisladores tienen que llevarte ahí y no tienen que prohibirte. Por ejemplo, a Bolivia se le requiere por parte del GAFI que adopte medidas para controlar los activos digitales porque la gente está circulándolo rápido. Y lo que hace Bolivia es prohibir que los bancos utilicen activos digitales. Pero esto es una prohibición absolutamente errónea. Si hay aquí alguien de Bolivia, le pido disculpas porque no es ofensivo lo que digo. Y lo podemos hablar con tranquilidad. Pero tú no puedes hacer eso porque justamente lo que has hecho es que tus principales aliados, que son los bancos, se queden fuera de todo el sistema. En México ocurre igual. Lo que pasa es que México está
está matizado porque sí que hay prestadores de servicios y los hay relevantes. Y por tanto tienes un colaborador para la información y el control de los antiblanqueo. Lo tercero es regular los prestadores de servicios, pero no es regularlos solo en antiblanqueo. Ya está eso en la primera fase. Aquí es que tienes que tener un control sobre ellos y además estos tienen que ser profesionales. Hay que profesionalizar el sector. El control antiblanqueo está al principio. Es lo que había en Europa hasta ahora que entra MiCA en vigor. Hasta ahora solo teníamos un control antiblanqueo. Y entonces, ahora íbamos a tener un control sobre las garantías. ¿Sobre qué recursos? Sobre su profesionalidad, sobre el conflicto de intereses, sobre la información que dan, sobre qué entidades vamos a pedir. Y siempre, siempre tienes que tener un régimen muy especial para los exchange, los custodios, estos son clave, y los advisors. Porque tú, si eres un legislador ordenado, tienes que atraer la custodia a prestadores de servicios tuyos. Y por eso digo, MiCA cambió el sistema en plena tramitación. Y ahora lo explicaré. La custodia es esencial. Si mi custodio no me da garantías, me voy a una autoalojada. Y por lo tanto aquí ya no me has visto. Ya empiezo a hacer transacciones en autoalojadas y a ver quién me sigue. Claro, si haces un secuestro de una web, pues seguramente las fuerzas y cuerpos de seguridad te hacen una trazabilidad, pero hay que destinar muchos recursos. No puedo estar siguiendo a todos los ciudadanos de mi país con trazabilidad pura y dura. Hay empresas que se están forrando. La más importante del mundo es Chainalysis, porque aplica inteligencia artificial a la trazabilidad y tiene unas aplicaciones que colaboran con ella el FBI. Aquí todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están con Chainalysis y yo sé perfectamente cómo trabajan. Su aplicación es extraordinaria, pero necesitas recursos para destinarlos. Una vez que ya tienes configurado eso, tienes que atraer y hacer competitivos. Tienes que bajar precios, generar mayores medidas de seguridad y ofrecer servicios. Y en ese momento es cuando ya puedes traer las dos grandes patas de todo el sistema, que es el dinero tokenizado y la identidad digital. Si tú tienes un dinero tokenizado y una identidad digital en blockchain, todo el sistema se te va a venir voluntariamente. Y ya vas a tener perfilado todo el sistema para la tokenización de los activos, para meter inmuebles, para meter vehículos, para meter obras de arte, para meter créditos, para meter todos los activos tokenizados. Y entonces ya vas a tener un mercado que va a circular con plena transparencia, si quieres, y con plena supervisión, en el que la riqueza va a circular con un mero clic. Igual que enviamos un mensaje, un SMS, un email, vamos a poder enviar un activo digital. Pero necesitamos unas bases sustanciales, porque la tokenización es el paso definitivo. Es cuando ya tokenizamos todos los derechos y esto ya genera un mercado global. Aquí sí que nos introducimos en un mercado que nos supera en este momento, que no terminamos de verlo. Pero, por ejemplo, aclaramos las dudas, por ejemplo, y las estafas que se producen con los derechos de emisión. ¿Por qué? Porque los derechos de emisión es muy fácil hacer una estafa sobre ellos, duplicarlos, crear una copia de ellos, venderlos varias veces, porque no hay un control. Con la tecnología blockchain el control es absoluto si lo queremos. La tecnología blockchain es que te permite muchas posibilidades. Dame anonimato, dame pseudoanonimato o dame transparencia absoluta. Dime qué es lo que quieres y diseñamos esa blockchain en función de lo que tú quieras. Entonces es un sistema. ¿Dónde está el mundo en estos momentos? Esto es de principios del año 24, por lo tanto, hay algunas excepciones claras que ya aquí han cambiado. Vamos a ir a Latinoamérica. Estados Unidos es un país, bueno, tendente a esto. De hecho, Estados Unidos, fíjense que la SEC se obceca con clasificar todos los criptoactivos, instrumentos financieros, salvo Bitcoin, y es anticriptoactivo, pero legaliza simultáneamente 12 ETFs. ¿Y qué hacen los ETFs de Bitcoin? Acaparar Bitcoin. Y cuando tú acaparas Bitcoin, impides que otros los acaparen. Y por lo tanto, lo que estás haciendo es reconducir activos desde las autoalojadas a instrumentos de inversión colectiva. Por lo tanto, ya tienes más control sobre esos Bitcoin y tienes más control sobre los token holders. Parece que la chalaura de la SEC ha sido un acto no justificable, absolutamente justificado. Y por tanto es un estado en el que hay muchas normas que no se comprenden, pero es un estado muy cripto-friendly. Diría que es uno de los más, además por el potencial que tiene. Pero eso no ha impedido que haya prestadores de servicios que se hayan desplazado a la Unión Europea. Si bajamos hacia los países que tiene ahí color, Brasil ha regulado ya los prestadores de servicios, con algunos errores fundamentales. Por ejemplo, la custodia. Y esto ya lo he dicho, y es posible que esto se cambie a corto plazo. Argentina, que aparece en rojo, esto es falso, porque Argentina es un país ahora mismo cripto-friendly.
Y además de regular el control antiblanqueo y algunos prestadores de servicios, ya ha regulado, acaba de aprobar recientemente la tokenización de los warrants. Ya permite colateralizar, entregar en garantía las commodities. Y esto es muy importante porque ha dado un salto. Pero me da miedo ese salto porque le faltan algunos pasos por medio en ese esquema que yo he dado. No digo que no haya que tokenizar los warrants. Para mí es ideal, pero tienes que tokenizar otras cosas antes, particularmente el dinero y la identidad digital, para tener cierto control de todo esto, porque el antiblanqueo ellos ya lo han hecho. Y luego tenemos a Chile. Chile ya está en la regulación de los prestadores de servicios, ya ha regulado su ley FinTech, que es de enero del año 23, y que ahora en enero de este año que viene, me parece que es, ya todos tienen que tener su correspondiente licencia. Pero hay estados que no tienen absolutamente nada. Perú, Colombia, Ecuador, la zona de Centroamérica, salvo El Salvador. El Salvador se ha tirado a una piscina. Oiga, ¿le va bien o mal? Pues esto ya que lo juzgue cada uno, pero es verdad que hay mucha inversión. Por ejemplo, nosotros aquí en Europa hay proyectos que no entran en MiCA y se están derivando a El Salvador o a Asia. Y cada uno decide dónde va, porque hay zonas del mundo que se han abierto mucho a esto. Y uno de esos estados es El Salvador. Lo dejo claro, no solo por la ley Bitcoin, sino por la ley de los activos digitales, que permite la tokenización. Y esta es muy importante, lo que no sé si está hecha un poco en el aire, en el sentido de que me faltan algunas piezas del rompecabezas y me da miedo que se les caiga. Pero la ley de activos digitales está muy bien pensada. Es una buena ley, como insisto, la ley sobre, creo que es de la Ciudad de Buenos Aires, sobre las aportaciones a las sociedades de capital de activos digitales. Pero hay que seguir un orden, porque si no todo esto se te puede despedazar. Por ejemplo, el Golfo Pérsico, pues aquí ya hay estados muy avanzados. Emiratos Árabes Unidos o Qatar acaba de aprobar una legislación hace 2 semanas que permite tokenizar todo, incluyendo los inmuebles, todos los instrumentos financieros, todos los derechos reales los puedes tokenizar si quieres y haces una vinculación absoluta entre el activo digital y el derecho real del subyacente. Esto es el que más pasos ha dado en este sentido. Entonces, tenemos una dispersión normativa considerable. Aquí en Europa creo que estamos haciendo algunas cosas bien y otras mal. Yo creo que hemos empezado por el antiblanqueo, ya lo explicaré, hemos saltado a los activos digitales y al dinero tokenizado. Y ahora viene la identidad digital. Y entonces ya empieza a haber estados, porque la Unión Europea ha dicho, bueno, haced lo que queráis, que empiezan a tokenizar. ¿Por qué? Porque hay un sistema básico. Y entonces Francia, por ejemplo, ha decidido, publicado ahora en junio, aprobar en una ley la tokenización de todos los títulos valores, pagaré, cheques, pólizas de seguro, conocimientos de embarque, cartas de porte, pues todo representativo de mercancía o de derechos de crédito individuales. ¿Por qué? Porque ya hay un sistema consistente en este sentido. Entonces, cada parte del mundo va. Rusia o Ucrania, por ejemplo. Rusia, previo a la invasión de Ucrania, estaba planteándose prohibir las criptomonedas, pero resulta que con las criptomonedas está ahora mismo vendiendo todo su gas y está comprando armas. Ucrania es uno de los países con mayor número de usuarios del mundo. ¿Por qué? Porque el sistema bancario pues, está un poco destrozado por la guerra. Entonces lo que han hecho es buscar una alternativa. El Líbano es un estado fallido, absolutamente fallido, donde la gente entraba con una escopeta en el banco a pedir su dinero, como si el dinero estuviera ahí esperándote. El dinero se ha prestado y el efecto multiplicador de los bancos hace que se emita 10 por cada dólar que tú pones aquí encima de la mesa. ¿Qué hace la gente en el Líbano? Utilizar Bitcoin para ahorro y stablecoin para pagos, ante la alternativa de la inexistencia de un dinero oficial que sea válido. La gente, tengo un familiar en Estados Unidos, no me mandes dólares, mándame una stablecoin en dólares, me lo mandas a mi wallet y nadie me lo interviene. No hay corralito, se ofrecen como sistemas alternativos a todo lo que hay. Entonces, si tú quieres ser un Estado que controle, tienes que tener cuidado con lo que haces y con lo que no haces. Y hay que hacer un procedimiento regulatorio consecutivo, ¿vale? Tranquilo, pero ininterrumpido. Tienes que ir avanzando pasos. Haces, estudias y desarrollas. Y cuidado con saltarse. Yo vuelvo a insistir en esto. No puedes tokenizar si los prestadores de servicios no están regulados, porque entonces lo que te vas a encontrar son estafas, puras y duras, a la gente emitiendo de todo tipo de cosas sin saber lo que está emitiendo. No puedes tokenizar y ofertar inversiones en criptoactivos si tus advisors no están formados, si no tienen un régimen de responsabilidad. Esto me parece que es clarísimo. Y por lo tanto los advisors, es que aquí en España hay advisors que están a puerta de calle.
que igual que venden un piso, venden Bitcoin u otro tipo de criptoactivos. Y entra gente sin formación y te vendo esto porque ahora el Bitcoin está subiendo. Bueno, hace falta una licencia, hace falta una regulación. Y si te saltas eso, pues vas a generar ineficiencias y mala reputación. Vamos a la Unión Europea. ¿Qué había al principio en la Unión Europea? Pues en la Unión Europea había una directiva que obligaba a los estados a hacer un registro exclusivo a efectos de antiblanqueo de chain y de custodios. Y hasta el año 21 no se aprueba la aplicación de esta directiva en España. ¿Vale? Y esta directiva crea un registro en el Banco de España en el que los exchange y los custodios, solo estos dos, tienen que demostrar que tienen requisitos de honorabilidad en puestos directivos y procedimientos antiblanqueo. Y aquí se caen aproximadamente un tercio de los que lo piden. Exchange y custodios. Y este es un sistema malo, ineficiente, porque son entidades no reguladas. Solamente te hago control de antiblanqueo. De hecho, seguían en una lista de entidades no reguladas. Se cabreaban, pero decían, oiga, si ya estoy regulado. No, no, usted tiene un control antiblanqueo, pero no es una entidad regulada y supervisada. Usted no puede estar en una lista blanca como está una sociedad de valores. Y por tanto, para nosotros es una entidad regulada. Ahora es verdad, dentro de lo regulado cumple con el requisito del registro. Y esto es público. Pero ya se te cae un tercio de los prestadores de servicios de custodios y exchange. De hecho, esta norma, por ejemplo, atrae a Binance, porque Binance dice, ahora ya tengo seguridad jurídica. Si consigo el registro del Banco de España, por ejemplo, ya puedo tener seguridad jurídica que no me muevo en el terreno de la ilegalidad. Binance es el principal prestador de servicios del mundo, ¿vale? El principal exchange que presta servicios de custodia. Y tenía muchas irregularidades, ha sido expulsado de muchos estados. Pero cuando ha conseguido una autorización, por ejemplo en España o en Francia, pues le ha dado seguridad a sus clientes. Por tanto, la regulación bien hecha otorga seguridad jurídica y mejora el servicio. La creatividad, la innovación, pero también la confianza en los prestadores de servicios. Por supuesto, esto genera cumplimiento de obligaciones tributarias, porque si estás en un exchange, el exchange informa de quién son sus clientes y por lo tanto la agencia tributaria tiene un mecanismo para cobrar. Problemas. La gente vende cosas que no se corresponden con la realidad. La gente da información sobre los criptoactivos que generan daños. Y entonces la ley se aprueba en el año 21, Real Decreto Ley, para modificar la legislación de la Comisión Nacional de Mercado de Valores para regular la publicidad de los criptoactivos. Para que los clientes sepan que esto tiene unos riesgos, que además es una actividad no regulada, porque ya había sanciones en Reino Unido. Por ejemplo, en Reino Unido se colocó un cartel en el metro en el que decía, si ves este cartel y no has invertido, ya llegas tarde, porque ya el Bitcoin está disparado. Claro, oiga, esto es un mecanismo de atracción, de venta de algo que es fácil. Y entonces la Agencia de Control de la Publicidad en Reino Unido prohibió ese cartel, porque estaba en un lugar tan accesible como el metro de Londres. Entonces, oiga, esto hay que darle un mensaje completamente diferente. Mira, por ejemplo, aquí hay dos mensajes publicitarios. Arriba en la Puerta del Sol, un mensaje que ocupa toda una fachada. Y abajo tiene a Iniesta, que es el del famoso gol del Mundial de Sudáfrica que ganó España, el único que hemos ganado, que desde Japón, porque juega en un equipo de Japón, dice, aquí estoy empezando con las criptomonedas. Estos dos mensajes, con esta circular de la CNMV, estarían prohibidos, porque necesariamente la publicidad tenía que incluir desde el año 2022 el mensaje que está en rojo. La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Hay que proteger, porque son las criptomonedas un instrumento complejo para su colocación en el mercado. Y además, si hacías una campaña masiva, tenías que pasar por un control previo del supervisor. Y llegamos al panorama regulatorio europeo, y esto es el año 2020. Esto, lo que están viendo, una página en blanco. Adelante, José Miguel. Perdón, Alfredo, antes de tal vez pasar al panorama regulatorio europeo, hay una pregunta en el chat. Dice Carlos Rodrigo que en el caso Bolivia no cuentan con una regulación específica, pero hace poquito ya se permitió la compra y venta de criptoactivos, ¿verdad? Que a su parecer es un momento oportuno para empezar a tokenizar activos y promover la difusión a nivel nacional, pero por un tema de infraestructura y ausencia de marco regulatorio, por el momento solo se puede tokenizar deuda o flujos de ingresos futuros como inversiones. Y él le pregunta entonces que si
¿Qué opina usted más bien para plantearlo de esa forma en tomar prestado, por ejemplo, una regulación o de una jurisdicción que ya la tenga y él plantea aquí como la de El Salvador? Por lo menos para la parte de tokenización de activos que no están en su territorio, respaldando el Estado esos activos, es lo que plantea. Y una segunda pregunta que plantea es, ¿cuál sería el beneficio de obtener una licencia en una jurisdicción diferente a la boliviana? A ver, primero, las compraventas no están prohibidas en Bolivia. Lo que he dicho es que los bancos sí tienen prohibido entrar en el sector. Y lo que han hecho es sacar a todo el sector bancario para que no realicen operaciones. En relación a lo que me preguntas, es una pregunta muy interesante, porque además siempre la hacen, ¿no? Cuando viene un cliente aquí a mi consultora, la consultora para la que yo presto servicios en Grant Thornton, una de las preguntas es ¿a dónde voy? Hay que elegir bien la jurisdicción y hay que elegir una jurisdicción que le dé efectos jurídicos a la tokenización. Y si esos efectos jurídicos pueden ser seleccionados por mi propio ordenamiento. Me explico. Si un inmueble está aquí en España y quiero tokenizar el inmueble, se aplica la ley española sí o sí. Y la ley española no prevé efectos a la tokenización. Por lo tanto, es absurdo que yo tokenice un inmueble en España, aunque me someta a la ley de Qatar, que podría reconocerle efectos. Porque cuando vengo aquí a aplicarlo sobre el inmueble, la ley española me dice, sobre el inmueble se aplica la ley española, porque es un inmueble y por tanto no puedes decidir cuál es la norma aplicable. Si puedo elegir la norma aplicable, sin ninguna duda, hay que elegir un ordenamiento con plenos efectos. El Salvador es una buena pauta, pero empieza a haber otros estados y hay que seleccionarlos por su trascendencia, importancia y dimensión del mercado. ¿Dónde puedo colocar y de qué estamos hablando? Y yo siempre digo, a todos los prestadores de servicios, conseguir una licencia en Europa es una gran ventaja competitiva. Primero, porque aquí hay un enorme volumen de ciudadanos de LATAM que prefieren un prestador de servicios con origen en LATAM a un lituano. Porque Europa es muy diversa y hay 27 estados y aquí solo habla español uno de ellos. Y dos, porque tienes un mercado en origen de 400 y pico millones de usuarios. Ahora, en Europa no hay para todo, porque hay proyectos que no tienen encaje todavía. Entonces, ya lo he dicho, nosotros a veces encaminamos un proyecto a El Salvador o a Singapur. Incluso ya hay alguno que está yendo a Emiratos Árabes Unidos. A Qatar todavía no, porque no hemos examinado todo en detalle. Pero ya sé, hay proyectos que se están derivando, porque en Europa no vas a conseguir la licencia para ello. En un sistema donde no tienes un reconocimiento jurídico de los plenos efectos, tokenizar es un grave error, porque puede que sencillamente no estés haciendo nada. Y el que compra un token tiene que tener la seguridad jurídica de qué está comprando. Y eso lo otorga el derecho. Tú tienes que tener una ultra protección de que cuando compras un token y te dicen que tiene un subyacente, estás comprando el subyacente. Los NFTs han sido una estafa en una gran medida sobre las obras de arte. ¿Por qué? Porque el NFT te redireccionaba a una web donde había una obra de arte sobre la que tenías prácticamente cero derechos. Pero esto no se explicaba. Necesitamos una norma que diga, cuando tú compras un NFT y se afirma que tiene un cuadro, si lo afirma alguien, sea quien sea, te conviertes en titular de esa obra de arte digital. O tienes estos derechos y cada vez que lo transmitas, una parte del precio va al autor de la obra de arte. Y esto la tecnología lo permite y el derecho en algunos ordenamientos también, pero tiene que estar configurado así. Entonces, yo ahora mismo no sé los efectos jurídicos, cómo se transmite la propiedad en Bolivia exactamente, pero tiene que seguir prácticamente el sistema de título y modo similar a los que seguimos en países de tradiciones de derecho romano, como España y como la mayoría de los estados de LATAM. Y esto permite que, salvo que haya un activo registrado, las partes sí pueden pactar que el derecho de propiedad se incorpore o se represente en el token. Y por lo tanto, bajo ese marco sí, pero tenemos que saber que el que vende el token es propietario. Y este es un segundo problema. Tiene que haber una vinculación entre el token y el subyacente. ¿Y esto quién lo determina? ¿Quién lo asegura? Por eso cuando antes me preguntaban, Reiner, ¿qué pasa con el mercado de valores? Yo decía, lo primero que hemos hecho aquí es el que se inscribe en el registro, el que compra el registro, está protegido erga omnes. Y por lo tanto, no importa quién te venda, tú compras en el registro de quien aparece ahí, salvo que tú
sepas de buena fe, perdón, sepas de mala fe que ese no es el propietario, te conviertes en titular. Por lo tanto, la gente puede ir a un DLT con absoluta tranquilidad, pero eso solo lo tenemos en mercados de valores. Por ejemplo, en California se está tokenizando todo el parque automovilístico. Se están tokenizando en NFTs para darle ese efecto jurídico. ¿Y eso a qué va vinculado? Pues hombre, necesitas unas piezas básicas antes. Necesitas un dinero tokenizado. ¿Para qué? Para garantizar el pago. El dinero tokenizado lo que te permite es asegurar el pago, ahora o a plazos, porque el dinero se programa. Y dos, la identidad digital. Necesitamos, aunque no sea saber que mi vendedor se llama José Miguel Zamora, que hay un mecanismo en el que puedo identificarle, porque inicialmente es alguien de Costa Rica que tiene el nombre XY, pero que hay un mecanismo que permite ligar XY con una identidad digital, porque la identidad digital se basa en atributos. Y yo cuando venda algo en blockchain, no tengo que decir que soy Alfredo Muñoz, pero hay un atributo que es un señor de barba con camisa vaquera que me lo ha vendido y que ese atributo me permite identificarme. Pero no tengo por qué darte mi nombre, José Miguel, cuando yo te venda algo. Pero sí una ligazón, una IP personal, si lo quieres llamar así, que me permita ligar a este vendedor con esta identidad digital. Esa es la otra pata. Y eso es lo que permite masificar el uso de la tecnología blockchain. José Miguel, hay más preguntas, dime si contesto. Sí, si querés, el Carlos Rodrigo era el que estaba de primero y después Stephanie levantó la mano. Nada más sí les recuerdo que el webinar está programado hasta las 5, entonces nos quedan 20 minutos para que por favor, salvo que la pregunta sea esencialísima, podamos avanzar con don Alfredo. Muchísimas gracias. Doctor, siempre es un honor, un placer y muy nutritivo leerlo y escucharlo. Soy Carlos Rodrigo, estamos aquí en Bolivia y bueno, básicamente escucharlos para nosotros es como ver una película de ciencia ficción. Así de atrasados estamos y los que aspiramos un poquito a esto que es tan interesante, siempre andamos buscando una salida, ¿no? Y mi pregunta radicaba básicamente en ese sentido, ¿no? Nosotros, el gobierno hace poco liberó la prohibición a la compra de criptoactivos de una manera muy escueta, muy ambigua, más por una práctica política demagógica, ¿no? Porque tenemos un tema con la ausencia de divisas del dólar, etcétera. Pero lo hizo dejando huérfanos a ciertos sectores, sobre todo el sistema financiero, ¿no? Entonces, aquí la gente, como usted dijo, empezó a utilizar stablecoins como medida de alternativa, etcétera. Pero nosotros viendo este levantamiento de la prohibición, consideramos que es una buena alternativa y una buena opción para empezar a tokenizar, ¿no? Sobre todo activos naturales, porque nosotros nos caracterizamos en Bolivia por exportar mano de obra y recursos naturales, ¿no? Entonces, de hecho, estamos trabajando con una gobernación viendo y explorando la posibilidad de tokenizar ganado bovino, madera, etcétera. Pero como nosotros tenemos una ausencia de infraestructura tecnológica, tenemos ausencia de marco regulatorio, etcétera, etcétera, hemos analizado el tema del marco de la jurisdicción del Salvador, que nos parece muy interesante porque el Salvador permite la tokenización de activos fuera del Salvador y el Estado da fe de esos activos. Entonces, nosotros lo hacemos de una manera, porque primero que está al alcance de nosotros y segundo es la única manera que tenemos nosotros de transferir esa transparencia y esa legalidad que se busca, ¿no? Si bien nuestro país no nos da, pero nos amparamos en una jurisdicción que tiene un sistema regulatorio muy interesante, muy amigable y muy sui generis, ¿no? Entonces, esa era mi consulta, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio de ampararnos en o prestarnos un marco regulatorio? Conseguir seguridad jurídica, Carlos, pero tienen que asegurarse, me está usted hablando de bienes muebles, por lo tanto es mucho más fácil. Si fueran inmuebles eso sería inviable, pero con los bienes muebles es más relativamente sencillo, siempre que no tengan un registro en su país de origen, en Bolivia, que en principio por los semovientes y por la madera no parece que lo haya, pero por ejemplo si hay un registro de vehículos automóviles que despliega efectos jurídicos, pues esto ya no se puede hacer, porque hay que meter la tecnología blockchain y el DLT en el registro de bienes muebles. Pero si no lo hay... Es justamente a eso lo que me refería con la ausencia de infraestructura tecnológica. Nosotros técnicamente aquí no podemos tokenizar nada y lo único que vemos viable tokenizar es flujo de ingresos futuros, digamos, ¿no? Para atraer deudas e inyectar divisa extranjera, ¿no? Porque no podemos tokenizar desarrollos inmobiliarios,
bienes muebles, bienes inmuebles, porque aquí nuestras instituciones simplemente carecen de toda esta infraestructura y bueno, nosotros estamos a la antigua, ¿no? Seguimos lidiando con sistemas Claramente ahí con... lo que me está hablando ya con lo que me dice es constituir una sociedad vehículo y tokenizarla en El Salvador o aquí en Europa, donde ustedes quieran. Si la tokenizan aquí, el mercado es mucho más amplio, porque y ya se pueden tokenizar sociedades vehículo en Alemania, en Luxemburgo, aquí en España, en Italia. Son países que están o van a estar. Luxemburgo tiene un proyecto de ley que va a aprobar ya para tokenizar acciones de la sociedad anónima. Y lo que se hace es invertir en instrumentos de pasivo o de neto de esa sociedad que tiene un proyecto en Bolivia. Eso, aquí nosotros tenemos varios proyectos, por ejemplo, de México, inmobiliarios, que están tokenizando aquí pasivo y son proyectos inmobiliarios, por ejemplo, en la península de Yucatán, de México. Y entonces tú inviertes en la sociedad que es titular de aquellos inmuebles. Eso ya está ocurriendo. Nosotros sabíamos, igual, Explora, nosotros teníamos una empresa en Estonia porque nos beneficiamos del programa de residencia electrónica, etcétera. Pero por un tema de costos, bueno, nuestra realidad económica en este lado del mundo es completamente distinta a la del otro, ¿no? Entonces, El Salvador se acomoda muy bien a Sí, nuestra sí, es posibilidad una de costos, alternativa. ¿no es cierto? Es una alternativa, Carlos. Entonces, esa era Es la una pregunta, alternativa. pero eso es lo que buscamos como seguridad jurídica. Yo le El agradezco único muchísimo. problema que tiene El Salvador, vuelvo a insistir, es el tamaño. Puedes vender en El Salvador, pero no puedes vender en Europa. Tus instrumentos Correcto. financieros para colocarlos aquí necesitas estar en un prestador de servicios de aquí. Ese es el problema que yo le planteo, ¿no? El mercado tan grande que hay aquí. Eso es lo Correcto. única. Claro, pero por ejemplo, dada el levantamiento de la prohibición, nosotros los bolivianos ahora podemos adquirir criptoactivos de cualquier lugar del mundo bajo la responsabilidad de nosotros como usuarios. Entonces, el mercado natural, por supuesto, es El Salvador, pero tenemos mercados ahí secundarios que serían los de la región y el nuestro, ¿no? Sí, sí, por eso le digo, es una limitación, pero cada uno tiene que ver, hacer un análisis de costes y de cuál es el objetivo en el mercado en el que quiere implementar. Excelente. Estefaní, creo que está. Muchísimas gracias, doctor, por su... Gracias a usted, Carlos. Bueno, no, doctor, para avanzar y con este tema de regulación que nos dicen por el chat, identidad digital soberana y, y bueno, lo que está haciendo España. Vale, vamos a ello. Bueno, este es panorama regulatorio europeo hasta agosto del 2020, pandemia, ¿vale? Recuerden ustedes, lo traía ahí, pero no me da tiempo a explicarlo, que en el año 2019 aparece un proyecto de dinero tokenizado a nivel mundial, respaldado en dólar, euro, yenes japoneses y libra esterlina, que se llama Libra de Facebook. Y entonces esto mete un miedo terrible porque, por ejemplo, están Visa o Mastercard entre los socios de ese proyecto. Entonces hay que parar, es una stablecoin y hay una obsesión, hay una reunión del G7 en octubre del 2019 y hay que parar esto. Y a partir de septiembre del 2020 hasta junio del 2021 se ponen estos 5 reglamentos en funcionamiento en la Unión Europea. Un reglamento de control antiblanqueo de los criptoactivos, un reglamento de identidad digital con gran parte de autosoberanía, como me pregunta, el régimen piloto que hemos explicado antes de infraestructura de mercado para instrumentos financieros, un reglamento, y esto es muy importante, no hay que olvidarlo, hay que adaptar la tecnología y a los riesgos cibernéticos. Por lo tanto, si vamos a utilizar la tecnología blockchain para tokenizar, no se nos puede olvidar que hay que tener un reglamento de disidencia operativa, unas normas que exijan avanzar contra los ciberriesgos. Y entonces el reglamento DORA, que entra en vigor a la vez que MiCA, ¿vale? O que el reglamento de fondos, de lucha contra el blanqueo, pues es un reglamento que cubre a todos los prestadores de servicios del sector financiero, a los bancos, a las entidades de servicios de inversión y, por supuesto, a los prestadores de servicios. Y además es un reglamento, y solamente digo esto, que gestiona los riesgos de TIC, pero que te hace que cuando tú soluciones un problema, traslade tu solución a tus competidores. Por tanto, la gente no quiere ser el primero en caer, porque si eres el primero tienes que decir, tengo una brecha de seguridad y ahora tengo que dar la solución a todos. Por tanto, genera incentivos, reglas de teoría de juegos, para que la gente no sea el primero en caer. Porque el riesgo cibernético se convierte en el principal riesgo del mercado. Ya es en gran parte, pero si ahora tokenizamos todo, nos vamos a meter en un problema serio si no atendemos y gestionamos adecuadamente eso. Y luego estaría el reglamento MiCA. Pero no puedo olvidarme, me salto, bueno, esto es identidad digital y como Estefaní me lo ha pedido, lo voy a explicar.
El reglamento de identidad digital lo que determina es que los estados de la Unión Europea tienen que tener para el año que viene una posibilidad de que todos los ciudadanos europeos, personas físicas y jurídicas, tengan una identidad digital que funcione por atributos. Los atributos son una característica, son una condición. Por ejemplo, soy hombre, soy mayor de edad, soy doctor en Derecho, soy profesor de la universidad, soy abogado, soy padre de familia, titulaciones, licencias, tengo el carnet de conducir, etcétera. Entonces, esos son atributos. Y esto me permite ser un poco soberano sobre mis datos, porque yo voy a tener un panel de control de mis datos. Cuando yo ahora voy a Facebook y me doy de alta como cliente de Facebook o en TikTok o en cualquier otra red social, me piden todos mis datos. ¿Y qué hace el dueño de Facebook? Coge los datos y se los vende al gobierno norteamericano para que él tenga un control de mis datos y del resto de la humanidad. Con la identidad digital parcialmente soberana, yo para acceder a Facebook lo único que tengo que decir es un requisito. ¿Cuál es el requisito que tú me pides? Ser mayor de edad, ser un ciudadano español. ¿Qué me pides para acceder? Por ejemplo, cuando vamos a abrir una cuenta corriente aquí en España, tengo que hacer un KYC, un control antiblanqueo y un conoce a tu cliente, KYC y MIL. Y entonces, con estos dos requisitos, abro la cuenta corriente. Es que tu dinero no procede del mercado negro, es que eres una persona con ingresos regulares. Pero cuando voy a abrir otra cuenta a otro banco, tengo que hacer otra vez el KYC y el control antiblanqueo. Cuando ahora tenga mi identidad digital, voy a tener un atributo, y es que he pasado en un banco esos requisitos. Por tanto, cuando vaya a un banco segundo a abrir una cuenta, ya no te vuelve a entregar toda la documentación y el papeleo. Voy a entregar mi atributo que certifica que ya he pasado un control antiblanqueo en un banco y no han cambiado mis circunstancias. Siempre me gusta poner este otro ejemplo porque es más expresivo. Mi hija tiene 18 años. Cuando va a una discoteca, tiene que enseñar el carnet de identidad en la puerta. Y el de la puerta, en el carnet de identidad, ve dónde vive mi hija. A mí esto me produce un mal rollo tremendo como padre. ¿Por qué tiene que saber el de la puerta dónde vive mi hija de 18 años? ¿Para que la siga? ¿Para qué? Cuando vaya con una identidad digital, sacará su teléfono, el teléfono le verá el rostro, una identificación del rostro, buscará un verificador y el verificador contactará con la policía para verificar que mi hija, ese rostro, se corresponde con una persona que tiene mayoría de edad. Y le dirá al de la puerta, esta persona que se identifica con este rostro tiene el atributo mayoría de edad, pero ya no te doy más datos. Si quieres más datos es porque mi hija decide cedérselos, entregárselos, dárselos a conocer. Por tanto, le da un respaldo absoluto en el gobierno de sus datos. Y esto me permite hacer transacciones en la blockchain a nivel digital sin identificarme, pero nada más que utilizando mis atributos. Voy a un juzgado, pruebo que soy abogado, pero no tengo que dejar una copia de todos mis datos. Oiga, venga usted a dar una conferencia aquí al lado. Pero mándeme usted el carnet para el AVE de Renfe. El carnet con todos mis datos, se lo tengo que dar. ¿Para qué? ¿Ustedes qué necesitan saber? ¿Por qué necesitan saber mi domicilio? ¿Por qué? Hay datos que no tengo que entregar. Pues esto es la identidad digital, donde hay una minimización en el uso de datos, hay una clara determinación de la finalidad para qué se usan y hay una protección de esos datos desde el diseño. Y esto permite a los ciudadanos digitalizar todas sus actividades y además controlar, ser soberanos de los datos. Eso es la identidad parcialmente soberana, porque es verdad que no es absolutamente soberana, porque los verificadores son entidades controladas, son prestadores de servicios cualificados, que son autorizados así por el gobierno de cualquiera de los 27 estados. Por cierto, las administraciones públicas están obligadas a aceptarme mi identidad digital para realizar todas mis prestaciones con ellos, y también todos los grandes Big Tech. A partir de la entrada en vigor de la aplicación del reglamento eIDAS 2, todas las Big Tech, Google, Facebook, Apple, tienen que aceptar que yo me identifique con identidad digital, porque lo dice la normativa europea. No me pueden pedir más datos que los que derivan de esa identidad digital en función de las necesidades para identificarme. Por ejemplo, aquí tenemos un problema de acceso de los menores a páginas porno. Y entonces no saben cómo solventar este problema. Se les han ocurrido algunas disparidades. ¿Por qué? Porque ¿qué le pides a las personas? Que se identifiquen. Entonces aquellas personas que son mayores de edad dicen, ¿por qué me tengo que identificar yo para hacer una página porno si soy mayor de edad? Con una identidad digital solo darás el atributo mayoría de edad. No identificarás tu nombre y apellidos, que luego puede ser utilizado, hackeado por uno para decir, estas personas accedían a páginas porno, siendo mayores de edad. Y por tanto viola la intimidad de los ciudadanos. Eso sería la identidad digital. Como se me ha ido ya directamente todo esto, entro directamente en MiCA. Bueno, el reglamento MiCA tiene un ámbito
que es el que fija esta taxonomía de activos digitales, en el que dejamos fuera las CBDC, el dinero digital de Banco Central, dejamos fuera los security y sin saber del todo por qué dejamos fuera los NFTs. ¿Qué regula MiCA? MiCA regula los criptoactivos, las llamadas criptomonedas, los unbacked, regula los utility. Estos cada vez se utilizan más, me permiten acceder a bienes o servicios de un prestador de servicios, de una empresa. Pero a veces puedo participar en rentabilidades, puede que haya flujos, retorno de flujos. Incluso nosotros estamos haciendo híbridos en que en algún momento estos utilities se convierten en security y pasas de invertir en un proyecto a invertir en la empresa. Y esta diferencia es importante, porque tú puedes participar en un proyecto pero no en la empresa. Puedes tener reglas de gobernanza en el proyecto utility pero no en la empresa. Pero a veces puede que según la emisión saltes a los security. Pero inicialmente los utility están aquí. Y luego el dinero tokenizado. Y hay dos tipos de dinero tokenizado. Hay un token referenciado activo, lo que son las stablecoin de toda la vida. Este token referenciado activos tiene un gran problema. Si lo ven ustedes abajo de la slide, hay una limitación enorme en el número de transacciones y en el volumen diario. Hace inviable las stablecoin. ¿Por qué? Porque hay pánico, terror a una libra de Facebook, a que venga una empresa norteamericana e inserte aquí una stablecoin. Entonces, el dinero tokenizado que ya se ha emitido y se está emitiendo incluso por la banca, por ejemplo, Société Générale es una banca francesa, los principales bancos franceses ya ha emitido su e-money token, es este, el e-money token, perdón, que lo tengo aquí, el e-money token o token de dinero electrónico. Y el token de dinero electrónico es dinero electrónico, emites un token y hay un euro depositado en un banco. ¿Por qué utilizo un e-money token si tengo euros? Porque el e-money token es dinero tokenizado y permite la programación. Puedo darle órdenes al dinero, puedo condicionarlo a eventos, puedo programarlo para que haga algo si ocurre un evento. Si me pagas el alquiler, te permito el acceso al vehículo. Si me pagas la mercancía, se te entrega. O si me entrega la mercancía, se te paga. Si puedo cumplir cualquier tipo de condición cuando programo ese dinero, entrega contra pago o pago contra pago. Y esto modifica sustancialmente las prestaciones de servicios. Es tan importante esto que Correos, el servicio de correos de aquí de España, ha manifestado hace 2 semanas que va a pedir licencia para emitir e-money tokens. Y esto significa que tiene que pedir licencia de entidad de dinero electrónico, competir en el mercado. Y lo hace, y esta es la justificación que es más potente, porque tiene una situación de déficit y quiere generar beneficios en el negocio de correos. Y entonces ve que va a poder sustituir a los bancos en todas las zonas de España donde está desbancarizado el servicio. ¿Por qué? Porque España tiene zonas muy despobladas. Hay grandes concentraciones, pero hay zonas en Castilla y León, en el norte de España, en Castilla-La Mancha, que están desbancarizadas. Y eso no implica que no haya cartero. Y cuando hay un cartero hay posibilidad de prestar el servicio de e-money tokens. Porque aunque la gente esté desbancarizada, tiene un smartphone en su gran mayoría. Por lo tanto, van a poder utilizar este dinero. Y esta es una regulación que requiere licencia. Solo una entidad de crédito o una entidad de dinero electrónico autorizadas por el Banco de España podrán emitir este dinero. Pero, esto es importante, puedes emitir este dinero con el permiso de una de esas dos licencias. Por ejemplo, el Corte Inglés, que es una de las cadenas comerciales más grandes que hay aquí en España, podría emitir un dinero del Corte Inglés si el Banco Santander se lo autoriza. El dinero es del Banco Santander, pero lleva el nombre del Corte Inglés. Y es un dinero en que en paridad 1-1, un e-money token, un euro en el banco. Y lo puede convertir a demanda en cualquier momento el token holder de ese dinero electrónico. Son vuestras 5, mis 11, José Miguel. Sí, Alfredo, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Yo estoy a lo que me digáis, José Miguel. Yo, vamos a ver, todavía tenemos bastante gente conectada, honestamente, de los 30 que eran, siguen 20, entonces no hemos tampoco perdido tanta gente. Te diría que tal vez sigamos unos 10 minutos más, por lo menos, para terminar este tema del MiCA, que es súper interesante, y ya nos despedimos a las 5:10, si te parece. Perfecto. ¿Preguntas? Nadie. ¿O prefieres que En ese momento mejor no. Vale. Bueno, es muy importante dentro de
del dinero, hemos dicho que tenemos stablecoin, el token de referencia de activos difícil gestionar, y tenemos el e-money token. Pero hay un tercer tipo de dinero tokenizado privado que ha aflorado y que posiblemente vamos a ver en breve, y además en grandes entidades financieras, que son los depósitos bancarios tokenizados. Y este dinero no está regulado por MiCA. ¿Por qué MiCA lo ha excluido? Porque ya tiene una regulación que es la regulación bancaria, pero solo lo pueden emitir los bancos. Ya la autoridad británica, que no es Europa, que no es Unión Europea, ha desarrollado un proyecto con pleno éxito en el que han participado toda la banca británica y el Banco de Santander. Y lo mejor es que toda esa banca británica tiene licencia europea. Por lo tanto, pueden venir aquí y explotarlo. Esto, por ejemplo, yo he dado una conferencia hace poco para el Ecuador, por ejemplo, que es uno de los países que está dolarizado, no tiene moneda propia, y yo les he dicho que es una alternativa para ellos, porque permite tokenizar tu dinero dólar, aplicar todas las eficiencias de la tecnología blockchain, ¿vale? Y seguir bajo el modelo de depósitos bancarios. Es el sistema menos disruptivo para la banca, porque los e-money tokens es crear competidores a la banca, mientras que el sistema de dinero tokenizado, depósitos tokenizados, te permite mantener la garantía de los depósitos y el mismo modelo de negocio bancario. Y esto es muy importante, porque ya hay grandes competidores con oferta de dinero tokenizado de depósitos. Por ejemplo, JP Morgan. JP Morgan ya está ofertando en Europa tokenizar depósitos. O por ejemplo, Citi también lo está haciendo. La banca alemana lleva con un proyecto años intentando desarrollarlo. Pero es que ahora ha sorprendido mucho, insisto, el proyecto de la autoridad británica, porque están todas las entidades británicas y el Santander. Y por lo tanto es previsible que en meses aquí ya tengamos un dinero bancario tokenizado. Y es tu saldo bancario, coges un saldo y lo subes a blockchain. Pero sigue siendo tu saldo. Cuando lo transfieres a otro sujeto que tenga en otro banco una cuenta corriente, el depósito bancario es como si hicieras una transferencia paralela, la línea negra, a cómo circula el dinero en la tecnología blockchain. Por lo tanto, es una alternativa de dinero tokenizado muy realista, que no necesita una regulación especial. Nadie ha dicho que haga falta una norma nueva, ni aquí en Europa, ni en Japón, que lo van a sacar también, ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos, que son los proyectos que ya están. Europa, Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Y por lo tanto, para países de LATAM sería una posibilidad viable, que es una de las menos disruptivas, porque te permite tener un dinero aplicable para esas liquidaciones atómicas de las que hablábamos antes, sin necesidad de modificar el ordenamiento y además sin necesidad de controlar, porque ya tienes a tus principales aliados como supervisor, que son las entidades bancarias. Y por supuesto, pues tengo que referirlo, porque antes ya me he hecho mención a ello, creo que lo tenía por aquí, pero no sé si está aquí, no, me he ido para atrás, el euro digital. Porque el euro digital pues es uno de esos... bueno, aquí tiene una tabla de todas las tipologías de dinero que pudiera haber. Los depósitos bancarios tokenizados, los e-money tokens, las stablecoin, los unbanked, Bitcoin, el euro físico o un dinero físico y un euro digital. Si se dan cuenta, la mejor alternativa es la de los depósitos bancarios tokenizados. Es la que ofrece mayores eficiencias para el ahorro, para la inversión, para el pago, para la programación, para la usabilidad, porque es para los clientes. Por tanto, los clientes no cambian, siguen con su cuenta de ahorro, su libreta, su cartilla, su libreta, lo que tengan. Pero en algunas operaciones mandatan que su dinero se suba a blockchain. Y por tanto se convierta en un token representativo de ese depósito. Y cuando lo utilizo para comprar unos instrumentos financieros o para comprar una vaca, va a una cuenta corriente de blockchain de otro cliente, el vendedor, que lo reconvierte en dinero no tokenizado. Y mantiene en todo tiempo el depósito, la garantía del fondo de garantía que tuviera en el ordenamiento. Aquí en Europa la garantía es 150.000 euros por persona. Perdón, 100.000 euros por persona. En Estados Unidos, 250.000 dólares. No sé qué fondo de garantía tienen en los distintos estados. Por tanto, es el mecanismo menos disruptivo. Pero claro, esto si crees en tu dinero, porque si no crees en tu dinero, sin ninguna duda las alternativas son las stablecoin o los e-money tokens de otros estados. Fundamentalmente aquellos que son más estables. Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Europa, China, que es la gran amenaza porque ya tiene emitido su yuan digital
y tengo que encontrar ese mapa, porque ese mapa sí quería enseñárselo. Es que no sé dónde se me ha ido. Ah, aquí está. Este es el mapa de las CBDC global. Las CBDC tienen una legislación propia, es dinero público, tokenizado. Y como pueden ver ustedes, aquí ya hay proyectos que están lanzados. Bermudas o Bahamas ya han lanzado y lo están utilizando en retail. Pero Europa ya está en régimen piloto. Ya se están haciendo pruebas en wholesale y en retail. Es previsible que el año 26 tengamos dinero tokenizado en la wallet. Euros digitales. Estados Unidos lo está estudiando, Brasil también. Brasil lo lleva bastante avanzado. Algunos hablan del año que viene, que pueda poner su dinero tokenizado propio para evitar justamente la invasión de stablecoin. Entonces, los distintos estados, hay proyectos que han fracasado. El del Ecuador, por ejemplo, fracasó y se retiró del mercado, pero era un proyecto muy anticipado a su tiempo. El de Venezuela, el petro, claramente era un fracaso, porque no tenía ninguna garantía. Y el problema de la política monetaria, pero China, por ejemplo, con el yuan digital, se está utilizando en transacciones internacionales. O, por ejemplo, se está utilizando para darle servicios a Rusia, para la compra y venta de importaciones y exportaciones, para evitar SWIFT. Por eso SWIFT busca alternativas, porque se está dando cuenta de que el dinero digital tokenizado le sustituye. Ya no necesito entrar en la cadena de transferencias bancarias. Y nosotros tenemos aquí el euro digital, que va a ser un dinero que tiene dos problemas. Las CBC en el euro no tienes éxito, exceso de éxito. Para no tener éxito es porque no hay privacidad y entonces se quieren hacer transacciones offline, sin conexión. Y entonces vas a poder utilizarlo en sitios apartados. Y esto en Latinoamérica sería muy interesante, porque podrías aplicar transacciones sin necesidad de una red. Lo que antes decía Carlos, no tenemos infraestructura, con esta infraestructura puedes hacerlo, porque no necesitas wifi, no necesitas datos, se hace por Bluetooth, por ejemplo, transacciones. Y el exceso de éxito te llevas a la banca por delante, porque la gente invierte su dinero, lo saca de los depósitos y lo mete en euros digitales. Y por eso el Banco Central Europeo ha dicho, vamos a tener una limitación para la inversión de 3.000 euros. Nadie va a poder tener más de 3.000 euros digitales, porque es un riesgo para la banca. Bueno, y para terminar, me salto muchas cosas. Los prestadores de servicios. Necesitamos una regulación de los prestadores de servicios de criptoactivos. Y esta regulación es que no todo el mundo puede ser prestador de servicios. Hay que tener unos requisitos para demostrar honorabilidad, profesionalidad, recursos, garantías, etc. Nosotros aquí hemos regulado unas obligaciones generales para todos y unas obligaciones específicas. Hemos tasado 10 tipos de prestadores de servicios. Los más importantes, los custodios, los exchange y los advisors. Los demás son accesorios. Pero esas son las tres fundamentales. Y además tienen que cumplir los requisitos de honorabilidad. Aquí están las definiciones de los 10 servicios y me voy a, bueno, tenemos unas reglas de custodia importantes y estas sí que no me puedo ir sin decirlas. La custodia se trata inicialmente de activos fungibles. Jurídicamente, en todos los ordenamientos que yo conozco, cuando tú depositas un activo fungible, el depositario se obliga a devolverte un tanto del mismo género o especie. Esto es lo que ocurre con el banco. Pongo dinero y el banco me dice, tú tienes aquí 3.000 euros, te los devuelvo cuando tú quieras, pero no te doy tus mismos 3.000 euros. Te devuelvo otros 3.000 euros. Lo mismo ocurre con los granos de harina, perdón, con los sacos de harina o con cualquier cosa que sea fungible. Pongo un perro, no es fungible, me tienes que devolver el mismo perro, no me vas a devolver otro, ¿vale? Quiero a mi perro. Los criptoactivos, básicamente, salvo los NFT, son fungibles. Ibas al custodio, los ponías ahí, y si el custodio entraba en quiebra, tus activos no eran tuyos. Porque se había producido un efecto traslativo de la propiedad en favor del custodio. Y por tanto, si el custodio entraba en quiebra, utilizaba sus activos digitales para pagar a todos los acreedores. Por tanto, los token holders perdían sus activos digitales. Estos son todas las quiebras de Estados Unidos. Entonces, ¿qué provoca? Que los token holders se vayan autoalojadas. Salgo del custodio porque no me da garantías y me voy a autoalojadas y ahí ya no me veis. Ya no vuelvo a la custodia de prestadores de servicios.
Y esto ocurre cuando se está tramitando MiCA. Y entonces en la regulación se cambia. Y el régimen de custodia es una custodia fiduciaria que habilita la segregación de los activos de los clientes. El custodio en su modelo de negocio no puede tener la utilización de los activos de los clientes. Tiene que separarlos, segregarlos y permitir que el cliente pueda sacarlos si se declara en concurso el custodio. Si tú quieres hacer un staking, tienes que hacer 2 contratos, custodia y préstamo. Y entonces el cliente ya sabe que asume unos riesgos de que si el custodio entra en concurso, en quiebra, pierde la propiedad de los activos digitales. ¿Por qué? Porque hay que darle garantías a los clientes. Y además se otorga un régimen de responsabilidad a los custodios de que si te hackean, salvo que hayan culpa, por ejemplo, en el propio cliente, tú respondes de la pérdida de los activos, porque es algo derivado del servicio, con lo cual el cliente tiende a utilizar los servicios de custodia, porque ya no pierde sus activos si cae en concurso y si hay un hackeo los riesgos no son suyos, sino del propio custodio. Esto es regular, con razones, con argumentos para derivar a los clientes hacia la mejor posición que pretende el legislador. Vamos a tener activos digitales, va a haber gente que va a estar en autocustodia, tratemos de traernos los máximos posibles hacia la custodia de prestadores de servicios. Por tanto, hay que favorecer la posición del token holder, del cliente. Esto es MiCA. Y luego hay un régimen de supervisión, como los mercados financieros, y un régimen transitorio que termina ahora en diciembre del 24. A partir del 31 de diciembre, todo aquel que quiera empezar en este mercado necesita esa licencia para prestar sus servicios. Todas las emisiones a partir del 31 de diciembre hay que comunicárselas a el supervisor. Y el dinero tokenizado ya ha entrado en vigor el régimen desde junio del 24, que son los títulos 3 y 4 del reglamento. Por tanto, ya tenemos la mitad del reglamento y en 2 meses tenemos todo en funcionamiento. ¿Qué no está en MiCA? Y con esto concluyo, que ya son casi cuarto. Pues no están regulados ni los smart contracts ni los oráculos, ya lo he dicho antes. No están reguladas las tokenizaciones. Solo tenemos reguladas aquí en España la tokenización de instrumentos financieros a raíz del régimen piloto. No tenemos registros de derechos. ¿Qué efectos produce el token y la vinculación entre el token y el subyacente? No tenemos reguladas las finanzas descentralizadas. Esto va a ser el MiCA 2, junto con las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas. Parece que este paquete va a MiCA 2 junto con algunas otras cosas, como los NFTs, que tampoco están en MiCA. Entonces, estas son 6 patas fundamentales que estarían fuera de MiCA y que están generando problemas, porque DeFi está siendo una palanca de atracción extraordinaria. Aquí se está creando un mercado de préstamos que el legislador no los ve y Hacienda tampoco. Y por lo tanto, las rentabilidades o los flujos de estos préstamos nadie se está enterando porque se hacen en plataformas, muchas de ellas anónimas y por pools de liquidez. Tú entras y sales con tu rentabilidad y nadie te pregunta porque todo está automatizado. Es verdad que no están totalmente descentralizadas, pero tú no estableces relaciones con nadie en particular. Entras, pides un préstamo, dejas tu colateral, entras, dejas un dinero prestado y cuando vuelves a por él te devuelven con tus intereses. Devuelves el préstamo, te devuelven el colateral. No devuelves, se ejecuta el colateral. Y entonces ya se quiere regular estas 2 partes. Y luego los estados, Alemania, Luxemburgo, Francia, España con instrumentos financieros, van regulando las tokenizaciones y los registros de derechos. Bueno, pues aquí quedó. Fue interesantísimo, Alfredo. De verdad te damos muchísimo, te damos las gracias primero que nada y de verdad ha sido súper interesante. Lástima que no nos alcanzó el tiempo, pero que no sea la última y para todos los que están aquí conectados y que nos acompañaron hoy, de verdad les agradecemos que se hayan quedado hasta el final y que nos hayan acompañado aquí a la Asociación Blockchain. Este es uno de los webinars que estamos haciendo en lo que llamamos Rumbo a Tico Blockchain. El próximo año, en marzo de 2025, tendremos nuestro evento de la industria aquí en Costa Rica y vamos a hacer todo lo posible. Desde ya te estoy comprometiendo, Alfredo, para traerte, para tenerte acá. Si vas a ir a Panamá, eventualmente puedes venir a Costa Rica también. Porque de verdad estuvo fascinante y yo creo que vamos a necesitar más tiempo. Más tiempo para si me avisan con tiempo, porque no es fácil. Hay muchos compromisos. Obvio, claro que sí.
Y ahora voy a Panamá y a México luego en noviembre. Perfecto. Para Pero que bueno, convenzas a los banqueros y al mercado de valores que se animen a Ahora voy a es correcto. apoyar la FELABAN. regulación. Voy a FELABAN y entonces voy a dar otra charla a mercados de capitales de Panamá. Pero voy a FELABAN, que es de toda Latinoamérica. Primero elaborar la regulación y que lo apruebe la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque Eso es muy importante, eso no hacemos estar en la nada. regulación. Es muy importante controlar esa regulación, que sea buena y eficiente. La regulación, si es buena, pero si es mala, es mejor no tenerla. Porque si la ley Por no eso no existe, tenemos. porque si la ley no existe, no podemos apoyarlos como reguladores ni supervisores. Eso es. Y la tokenización no despliega efectos. Lo único que crea es un mercado pirata, un mercado que es la ley de la selva, que es lo que ha ocurrido aquí en Europa hasta el año 2000, hasta que se introdujeron los controles de los prestadores de servicios Echen y Custodios. Al menos ya sabías que estaban bajo el Banco de España en control antiblanqueo. Pero antes esto era la ley de la selva. Lo que pasa con su jefe. Muchísimas gracias a Gracias. todos que nos acompañaron y que estuvieron aquí presentes. También muchas gracias a los patrocinadores que tenemos ahorita del Tico Blockchain, Nimic, Edenia e Hitos, que son las empresas que hacen que estas charlas y las demás que vamos a hacer de aquí al Tico Blockchain sean posibles. Les agradecemos de verdad a todos los que se conectaron, sobre todo los que no son de Costa Rica. Bienvenidos y ojalá nos sigan acompañando en los eventos de la Asociación Blockchain Costa Rica.